Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Ya, espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan leído algo de ecografía. El día de hoy vamos a ver patología de mama y con eso terminamos y mañana empezamos con Doppler portal. ¿Algún comentario que tengan? ¿Alguna cosa? ¿Alguna duda? Ya. Entonces vamos a empezar. Voy a empezar compartiendo la clase, ¿les parece? Bueno, como les dije, vamos a ver hoy día patología de mama para completar todo lo que corresponde a glándula mamaria, ¿ya? Entonces ya hemos visto anatomía, hemos visto BIRATS, ahora vamos a categorizar cada una de las lesiones o vamos a ver las características ecográficas, ¿no? Entonces, como nuestros objetivos, vamos a revisar la evaluación adecuada de patología mamaria. Vamos a ver los hallazgos ecográficos de patología benigna y maligna de mama. Espérenme un ratito ya, que tengo un inconveniente creo que con la presentación. A ver ahí ya. Entonces, ¿cuál es el contenido que vamos a ver? Son quistes, fibroadenoma, ganglio intramamario, ectasia ductal, mastitis, absceso, lipoma, necrosis grasa y cáncer de mama. ¿Sí ven la presentación normal? La lámina que dice contenido está, doctora. Solo se aprecia la diapositiva donde dice contenidos. Bueno, como les decía, en patología mamaria nosotros utilizamos bastante la ecografía en el diagnóstico acompañado siempre de mamografía. Entonces, cuando necesitamos, cuando hacemos por tamizaje siempre utilizamos los dos y obviamente cuando es por diagnóstico también utilizamos los dos. También nosotros podemos utilizar resonancia de mama en el momento en que tengamos alguna duda de alguna lesión o para correlacionar con los hallazgos en ecografía. Asimismo, tanto en la mamografía también podemos hacer algunas compresiones en la mama para ver algunas lesiones que nos llaman la atención, ¿ya? Entonces, siempre la ecografía nos ayuda bastante para la glándula mamaria. Entonces, la primera patología que nosotros vamos a describir es el quiste. Entonces, bueno, ¿por qué se forman los quistes? Aquí vemos, mire, un esquema en donde está la glándula mamaria, los ductos, y aquí vemos una imagen redondeada, que lo que están asociados, los quistes, son con aberración del desarrollo normal y la involución. Entonces, se involuciona un conducto y se forman los quistes.
¿Cuándo se presenta más? Bueno, se presenta en más del 70% de todas las mujeres van a desarrollar cambios fibroquísticos durante su vida. Entonces, de este 70%, 20% son sintomáticas. Las demás, el 80% de esos pacientes son asintomáticas. Es por eso que se los encuentra a los quistes la mayoría de veces incidentalmente. No sienten dolor, no sienten nada, y cuando se hace una ecografía de rutina, nosotros encontramos un quiste, ¿no? Y se presenta además entre mujeres de 30 a 50 años. Como les decía, ¿por qué se producen los quistes? Entonces, es por el resultado de la fibrosis en el desarrollo del tejido mamario. Y como falla el proceso de la formación del óvulo, lo que hace este lóbulo, falla la formación, se fibrosa y como resultado da una imagen quística, una imagen que se llena de contenido anecoico y se forma un quiste. Entonces, miren, aquí tenemos una imagen normal de una glándula mamaria con sus conductos, sus alvéolos, y terminan así, y en cambio acá, cómo se forman los quistes, y tenemos una imagen, una mama fibroquística, ¿ya? En algunos casos solo hay uno, o en las fibroquísticas que ya tenemos bastantes. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos? Que en realidad esos hallazgos son en todos los quistes en todo el organismo en que veamos quistes, se van a ver en la ecografía de la misma manera. Entonces, es fácil reconocer un quiste, no tiene ninguna ciencia poder reconocer un quiste. Entonces, ¿cuál es el patrón? Es un patrón ecolúcido o anecogénico, como nosotros. Anecogénico, que decimos, tiene forma redondeada, ovalada, anecogénico. Tiene un margen circunscrito, oval, agudo, y tienen el realce posterior, que era porque son líquidos. Aquí también en la mamografía, en las dos proyecciones, vemos acá una imagen que nos recuerda, una imagen redondeada que nos hace pensar que es un quiste. Se lo correlaciona con la ecografía y es un quiste. Otra vez, para que no se nos olvide, vamos a tener siempre la glándula mamaria, realizábamos con un transductor lineal de 7 a 12 MHz. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos? Son un patrón ecolúcido o anecogénico, es ovalado o redondeado, margen circunscrito. Recuerdan, la orientación era de las lesiones benignas, como es el quiste, tiene una orientación paralela a la piel, entonces es más horizontal, tiene un realce posterior por el paso del sonido y no tiene calcificaciones. Aquí hablamos de un quiste simple. Ese no tiene ninguna otra característica y es un quiste simple. Entonces, todas las características son de un quiste normal. Entonces, aquí en este caso describimos otra imagen. Igual aquí tenemos una mamografía en donde vemos una imagen más radiolúcida, radiodensa, en la parte posterior, redondeada, se la correlaciona con la ecografía y es una imagen que tiene un lobulito, es ovalada, anecogénica, tiene refuerzo posterior, no tiene ninguna estructura más, nos hace pensar en un quiste simple. Recordemos en dónde están ubicados. Aquí las partes de la ecografía en la glándula mamaria, que son piel, tejido graso, y entonces ahí vamos a encontrar los quistes. Así mismo recordemos que todas las lesiones nosotros las podemos decir que es una lesión verdadera cuando nosotros vemos estas lesiones, cuando vienen a ser en las dos proyecciones, tanto en axial como en longitudinal. Aquí vemos otra imagen mucho más grande y múltiple de quistes. Entonces vemos aquí, todas son, miren, son redondeadas. Este es un poco, también son redondeadas.
anecogénicas, márgenes definidos, márgenes circunscritos, entonces características benignas, esto es un quiste, no nos podemos equivocar en otra cosa. En el caso de que nosotros ya tengamos, ya aparte de las características que hemos descrito, que son redondeado, márgenes definidos, pero dentro nosotros aparte del contenido anecogénico, nosotros vemos otras imágenes, nos hace pensar en un quiste complicado que puede ser por sangrado, por infección, entonces tenemos que también tomar en cuenta. Entonces el contenido hipocoico puede tener una pared gruesa, generalmente por infección cuando es gruesa, o contenido dentro como detritos que puede ser por sangrado. Entonces aquí tenemos unas imágenes, pero estas ya son imágenes más de quistes complejos. Quistes complicados son los primeros, pero en cambio ya va cambiando las características de los quistes. Y mire, en este caso, que es casi la mayoría líquido, pero en su interior tiene imágenes más hipoecoicas que nos corresponde a partes sólidas. Aquí ya también tiene como el 50% de partes sólidas. Aquí ya vemos bastantes partes sólidas. Aquí más vemos una parte sólida y también vemos detritos o ecos internos. Acá también tenemos ya parte sólida, más del 50%, y aquí casi totalmente, que es un quiste complejo con imágenes sólidas en su interior. Entonces, en este caso, nosotros ya vamos, como ese día conversamos, ya va cambiando el BIRAT, ya no es el mismo BIRAT que nosotros podemos tener. En este caso que nosotros, ¿qué BIRAT será este? ¿Cuál? Esa imagen del quiste, doctora, esa imagen del quiste. Sí, es BIRAT 2. Ya, entonces nos queda claro que es un BIRAT 2. Ya, y en este caso, ¿qué BIRAT le pusiera? ¿4? Sí, podría ser un 4. ¿Cómo? Un 4A podría ser. Ajá, sí, en realidad podría ser un 4A. Las características, si tendríamos... Siga. Necesitaría ser bioxiado, claro. Sí, por las características. Que ese quiste complejo también, ¿cómo podríamos hacer una diferenciación con un tumor filodes, doctora? El tumor filodes no tiene nada de líquido. Ya vamos a ver más adelante también. Pero, okay. Ajá, pero en cambio esos son quistes. Tenemos una parte del líquido en la imagen, entonces nos hace pensar que son quistes complejos, no son totalmente sólidos en sí. Entonces sí nos hace pensar que también son quistes complejos. Sí, en realidad empezaríamos con un BIRAT 3, pero más sería un BIRAT 4. Ya, miren, este es un quiste complicado también, porque tiene su parte ahí, está más anecogénico y tiene una parte sólida. En realidad ese tendríamos que verlo para categorizarlo como si fuera un quiste complicado o un quiste complejo. Y miren la característica de los quistes que tiene su refuerzo acústico, ¿no? Entonces siempre características de esas imágenes y ya estamos, ya tenemos el diagnóstico. Entonces, esos son los quistes. Doctora, en realidad, doctora, sí. ¿Es lo mismo quiste complicado que quiste complejo? No es lo mismo. Un quiste complicado es esta imagen. Es una imagen que tiene características redondeadas, márgenes definidos, pero no tiene partes sólidas en sí. Esto son detritos dentro. Como decía aquí, mire, pared gruesa generalmente por infección. Puede tener una pared engrosada, puede tener detritos dentro porque se rompió el quiste, por eso, pero ese es un quiste complicado, y este quiste complicado en realidad podría ser un BIRAT 3, dependiendo, o un BIRAT 2, dependiendo de las características y de los antecedentes, pero en cambio un complejo ya no, un complejo tiene partes sólidas, y este complejo ya nosotros no le vamos a poner como un quiste complicado, cambia totalmente el panorama del diagnóstico de este quiste complejo.
El quiste complejo ya tiene partes sólidas y ya es diferente. Tiene más tendencia, tendría más tendencia a malignidad, en cambio el quiste complejo a benignidad. Al revés. El quiste complicado a benignidad, el complejo a malignidad, así. Exacto, sí, así es. Sí, sí, así. Ya, entonces vamos a empezar con otra patología también muy común en pacientes en edad fértil, podríamos decir, porque los fibroadenomas responden a los estrógenos. Entonces, siempre en la consulta podemos encontrar. Entonces, ¿qué dice? Son tumores benignos que se observan en mujeres jóvenes. Tiene más o menos su epidemiología entre los 15 a 25 años. Entonces, es importante siempre saber en qué rango voy a encontrar las diferentes patologías, ¿no? Entonces, en los hallazgos ecográficos, ¿qué yo veo? Que es una imagen hipoecoica, cambió totalmente de la otra imagen del quiste que era anecoica, tiene una forma ovalada, a veces redondeada, con 2 o 3 lobulaciones, que era lo normal. Más de 3 ya era patológico. Entonces, si yo digo forma ovalada, a diferencia del quiste, que en cambio esta era redondeada, ¿ya? Borde agudo puede tener en algunos casos orientación paralela, siempre era característica de lesión benigna, y puede haber flujo sanguíneo dentro de los vasos pequeños que se pueden detectar con Doppler color, pero la mayoría de los fibroadenomas no tienen vascularidad, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el esquema, ¿ya? Entonces, siempre con transductor lineal. Entonces, tenemos una imagen. Aquí tenemos la anatomía de la glándula mamaria, que ya sabemos nosotros, si alguien nos pregunta, nosotros sabemos súper bien escribir, ¿no? Entonces, seguimos con una imagen diferente a la anterior, ovalada. Primero, es una imagen nodular de forma ovalada, hipoecoica, ¿ya? Puede ser lobulada, en este caso no es, con margen circunscrito. Tengo un margen que yo lo veo súper bien, es paralelo y puede, en el caso, puede tener calcificaciones grandes, groseras, grandes. Puede ser cuando puede tener eso, es que es de benignidad. Entonces, esas son las características de un fibroadenoma. No nos vamos a confundir un fibroadenoma con un quiste o con una lesión maligna, porque nosotros ya sabemos cuáles son las características de una lesión benigna, ¿no? Entonces, espérenme para ver si se me carga. Este no. Ya, entonces en este caso igual miren, vemos la imagencita de una imagen ovalada hipoecoica. No tiene el refuerzo ya, porque ya es una sólida, esto es sólido, pues, característica de un fibroadenoma, o sea, esta. Si la vemos, esta imagen en las dos proyecciones es un fibroadenoma. Miren los márgenes circunscritos, tiene, como decían, que las lesiones benignas tenían una transición abrupta, es decir, que se las ve muy rápido dentro del tejido normal, entonces eso es de benignidad. Doctora, ¿tiene ciertas clasificaciones ese nódulo en particular? Este no. No, este no tiene calcificaciones. Microcalcificaciones tal vez, pero no tiene. Es sólido totalmente. Se lo ve a veces cuando se angula el transductor, pueden aparecer algún artefacto, alguna cosa que nos podría hacer pensar, pero no, esta imagen no tiene calcificaciones. En este caso vemos dos imágenes también, ¿no? Entonces vemos dos imágenes que cambian un poquito, ¿no? No son tan así como, por ejemplo, esto es de libro, decir, sí, o sea, tan perfectos, no. Entonces vamos cambiando ya la forma de la imagen de un fibroadenoma, pero no pierde sus características principales. Entonces, ¿qué es? Ovalado, ya, tiene, mira, aquí un lobulito, hipoecoico,
paralelo, márgenes circunscritos, características de lesión benigna. Igual acá, nosotros vemos acá, entonces siempre nosotros los fibroadenomas, aparte de escribir todas las características, describimos en dónde está ubicado la lesión y aparte de eso también medimos cuánto mide el fibroadenoma o la imagen nodular para poder describir todo esto en el informe, ¿no? Entonces, miren, todos estos son características, son un fibroadenoma. A la final, en algunos casos se hicieron biopsias y terminaron siendo fibroadenomas. Entonces, miren este, ¿cómo le escribirían a este? Imagen de forma redondeada, hipoecoica, circunscrita, sin más nada, pienso ¿A yo. este? El 5. No, estamos en el 7. Ah, churro. No, es que vi el puntero en el 5. El 7, por favor. Doc, es una imagen de bordes irregulares. A ver, como empezamos siempre, a ver, empecemos con la forma, a ver. La forma era irregular. Los márgenes eran circunscritos o no circunscritos. A ver, entonces empecemos. Sería forma irregular, márgenes circunscritos porque se ve bien cubierto, hipoecoico, la piel. ¿Qué más le puedo decir? Ya. No, solo eso. Podría Ya. decirse un poco lobulada, tal vez. Ya, sí. ¿Alguien La más? sombra también, la sombra posterior. ¿Sombra o refuerzo? Refuerzo. Yo le Ya. veo las dos, sombra y refuerzo. Acá dice sombra. Ya. Sería refuerzo en ese caso. Ya. Sombra y refuerzo le veo. Refuerzo porque sombra acústica sería si hay en algún otro artefacto que choca con él, ¿no? No necesariamente, no necesariamente. Puede haber ¿Cuántos sombra son? y potenciación. La sombra acústica se daría si hubiera líquido, pero estamos hablando de una imagen No. sólida. Estamos confundidos. En los cánceres puede variar. Ajá. Sí, puedo, en el caso, bueno, ya vamos a ver más adelante, pero en el caso de que estamos ahí en una lesión maligna, podemos tener una sombra acústica diferente, pero es por el tipo de lesión que tenemos. Pero bueno, ¿alguien más que me quiera describir esta lesión? Bueno, verán, yo por ejemplo en este caso... De bordes irregulares. De forma irregular. Doc, una pregunta. Angulada. Lo que sale como esas prolongaciones son angulaciones. Mire, en este caso, por eso yo les digo que me ayuden a describir porque en realidad no es una imagen típica de un fibroadenoma. Está muy bien lo que ustedes describen, pero miren, sí me siguen el puntero, ¿no? Porque dicen que como se hace más lento y por eso quiero saber si me siguen el puntero. Sí, Doc. Ya, miren, tengo una imagen que viene así, viene acá y viene acá. Entonces, a mí no me parece tanto una ovalada, nada. Entonces, primero describo una imagen de forma irregular, hipoecoica, con márgenes no circunscritos, incluso me parecerían unos márgenes espiculados de esta imagen. Hipoecoica, que ya dijimos, es paralela. No sabemos si tendría... No tiene, normalmente pueden tener también un halo, ¿se acuerdan que escribimos un halo? Pero en Pareciera media oblicua también, doctora, que no está como ni parada ni acostada, media oblicua. No, sí es paralela esta lesión,
Pero en este caso, a mí ya me llamaría la atención. Yo a esta lesión no le vamos a poner un BIRAT 2, ¿no es cierto? Ni así, no nos parece un BIRAT 2. Entonces, por eso a este paciente, miren, le hicieron a este paciente una biopsia por ser un nódulo irregular y a pesar de que era esto, nos dio siendo un fibroadenoma, ¿ya? Entonces, pero nosotros con describir la lesión, describir la forma, los márgenes, todo eso, ya nos damos una idea. Entonces, en este caso, a pesar de que fue un fibroadenoma, sería mal decirle, no, es un BIRAT 2, vaya nomás, y le vemos en un año. No. A la final, estas imágenes todas, algunas se hicieron, por ejemplo, miren, esta no tiene, o sea, no tiene tal vez debate o tal vez duda, porque tiene características ovalada, hipoecoica, paralela, márgenes circunscritos. Eso es un BIRAT 2 aquí en donde sea, es un BIRAT 2. Pero aquí ya vamos cambiando los tipos de lesiones y por eso yo les describía. Miren esta. ¿Qué les llama la atención de esta lesión? De las 5. La forma que es más redondeada y no está tan paralela. La forma no paralela, ¿no es cierto? Diferente a esta es paralela, es horizontal. Y en cambio ya me está cambiando la forma. Entonces, y igual nos llamó la atención. Hipoecoica. Sí, hipoecoica todas suelen ser, pero aquí tiene un poquito de más como un quiste, como unos microquistes. Entonces también llamó la atención y finalmente fue un fibroadenoma. Acá, ¿se acuerdan que decíamos que puede tener en el 8 el fibroadenoma unas imágenes, calcificaciones grandes? Que en realidad cuando son calcificaciones grandes no es que vamos a cambiar de BIRAT, nada, porque es un fibroadenoma. A veces por necrosis pueden producir calcificaciones y termina siendo un fibroadenoma. Y bueno, acá también describe un fibroadenoma con una calcificación y en un paciente con implantes, ¿ya? Entonces, es la forma primero lo que les enseñé ese día, de los bordes, eso tenemos que tener en claro. Entonces, la forma, los márgenes, que es paralelo o no paralelo, la ecogenicidad, toda esa clase sí deben repasarla porque a la larga eso es lo que nos sirve, ¿ya? Entonces, esto miren, a pesar de que viéndolo así parece que es otro tipo de lesión y termina siendo un fibro. Asimismo hay lesiones malignas que parecen benignas y terminan siendo malignas. ¿Ya? Entonces, les decíamos también que podían tener algo de vascularidad, ¿no? Entonces, que era otra característica, no característica, porque los fibroadenomas, la mayoría no tienen vascularidad, esa es la característica, pero si tienen pequeños vasos, puede tener vascularidad. Se le correlaciona primero la mamografía, entonces, para esto sirve la mamografía, ¿ya? Me lleva a la mamografía a la consulta. Yo veo esta imagen aquí, ya sé en dónde buscarla. A la ecografía voy directo y busco la imagen que estoy viendo acá. Otra patología, entonces, ¿el fibro qué BIRAT será? BIRAT 3. BIRAT 3. ¿Era BIRAT 2 o BIRAT 3? Dependiendo de las características para verle. Recordemos que el BIRAT 3 lo veíamos, ¿a la qué tiempo le volvíamos a ver? A los 6 meses. 6 meses. Perfecto, ¿no? Entonces siempre es así, ¿ya? Ahora vamos con el ganglio intramamario. Recuérdeme a alguien las características de un ganglio en general, normales. Es una imagen reniforme con un hilio central hiperecogénico que no debe medir más de 10 milímetros. Ya, y tenía una cortical, ¿no? Una cortical, claro. Conservada debe tenerla. Eso es lo normal que nosotros vemos en un ganglio. ¿Ya? Entonces, no me puedo confundir entre un ganglio y un fibroadenoma. No me puedo confundir. Solo que el ganglio haya perdido toda su forma, se ha engrosado ahí tal vez, pero ya tendría otras características de malignidad, porque un ganglio estará ahí. Pero un ganglio intramamario, yo lo veo de la siguiente manera, como lo describió el doctor. Vemos, aquí miren, vemos en la mamografía, vemos una imagen acá y que tiene como una entradita, entonces pienso que es el hilio.
voy a hacer la ecografía y vemos una imagen con características de un ganglio, con su cortical, con su hilio ecogénico, que si le pongo yo vascularidad, Doppler, me va a aumentar la vascularidad. Y mírenlo aquí ampliada la imagen, esta imagen en la mamografía, y acá. ¿Esto qué BIRAT será? BIRAT 2. BIRAT 2, ¿no es cierto? Entonces, fácil. No hay esto de contar, no le va a pasar nada a la paciente, no tiene es un BIRAT 2, un hallazgo normal, que le vamos a repetir la ecografía y la mamografía en un año. Si es mayor de 40 años, le vamos a repetir y no hay ningún inconveniente, ¿no? Acá vemos otra vez. Entonces, no puedo yo confundir esta imagen con un fibro. No puedo confundir esta imagen con un quiste. Porque, pues, no, si ya sé que un hilio, no solo en la mama, en la mama, en la axila, en el cuello, en la ingle, en todas partes, el ganglio me va a tener su hilio ecogénico, su cortical, y ya. Incluso les presentaba una diapositiva, no me acuerdo en qué clase fue de que les presenté, no me acuerdo en qué clase fue, pero que les presenté cómo va cambiando de lo normal y que cambia a lo patológico, y cuando ya vemos un ganglio patológico. Entonces, así es. Entonces, eso es característico. Y esto es un BIRAT 2, como dijeron. Entonces, estamos perfectos. Acá también, acá está más claro. Miren las capas en donde yo estoy viendo ¿cuál era la anatomía de la glándula mamaria en eco? Para ver si se les quedó. ¿Cómo empezábamos? Con Piel, tejido celular cutáneo. ¿Ya? ¿Qué más? En la grasa preareolar. Premamaria. Es la premamaria, la glándula mamaria. No, a ver, otra vez. Piel. Tejido celular subcutáneo. No, el mismo doctor, para seguir con el mismo doctor que me estaba diciendo. Ya, piel, tejido celular subcutáneo, la grasa premamaria. Sí, la grasita sería igual que el tejido celular. Ya. Bueno, la grasa, el tejido celular Ya, subcutáneo. después. La glándula en sí, la glándula Pero, mamaria. ¿cómo se llama? Tejido glandular, fibroglandular. Entonces, sí, tejido fibroglandular, detrás era otra vez, ¿qué más era? ¿Otra vez esto? Tejido La graso. grasa. Otra vez tejido graso, ¿no? Y de ahí ya venían las costillas, la pleura y el pulmón, ¿no? Los músculos, el músculo, la costilla, la pleura y el pulmón. Perfecto. Entonces, nosotros, ¿dónde lo encontramos? Encontramos, entonces, siempre característica ver el ganglio intramamario de esta forma, ¿ya? Entonces, quedamos tranquilísimos hasta ahora. Tenemos quiste, tenemos fibroadenoma, tenemos ganglio intramamario. Y nosotros sabemos cómo es el diagnóstico, sabemos, nunca se nos va a pasar ninguna de esas lesiones porque ya sabemos caracterizarlas a las lesiones en ecografía, ¿ya? Y también sabemos en qué edad se presentan, no nos vamos a perder en ninguno de esos, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver la ectasia ductal. Entonces, normalmente recuerdan que cuando nosotros hablábamos de anatomía, también hablábamos de la formación, también obviamente de la glándula, y también había una parte que decía gemación, ramificación, y cuando se iban formando los ductitos. Entonces, en este caso, los ductos normalmente, aquí están, entonces son dilatación, cuando hay una ectasia ductal es una dilatación de los conductos galactóforos retroareolares. Entonces, la paciente, en este caso, miren, tenemos la areola, retroareolares, podemos tener los quistes, los ductos normales. Es un ducto normal. Miren, ¿se acuerdan que estos ductos tenían unas células unos mioepiteliales que ayudaban a la propulsión de la leche? Entonces, estas son las células que tienen ducto. Y cuando se empieza a dilatar, como empieza a aumentar, y a veces el contenido también puede cambiar. Entonces, ¿cómo llega la paciente a la consulta? Puede llegar por secreción espontánea o intermitente de color verdosa o parduzca, depende de la lesión que tenga.
Entonces, los hallazgos en ecografía son estructuras tubulares. Sí, con mis papás, como les dije el fin de semana, pero hoy día hubo paro de transportistas, así que no pude cruzar, no pude llegar a mi ¿Pueden trabajo. apagar los micrófonos, porfa? No sé si nos hagan devolver el día sábado por el día de hoy, no sé la verdad. Ya. Entonces, aquí tenemos estructuras, ¿qué son los hallazgos de lactancia? Son estructuras tubulares, anecogénicas y dilatadas. Entonces, en este caso, lo que tiene que medir los ductos, ya les dije cuánto era lo que tenía que medir, hasta cuánto tiene que medir un ducto para decir que es normal. 3 milímetros. ¿Ya? Entonces, si yo 3 milímetros la mido, es normal. Incluso recuerdan que durante la lactancia podían, porque normal, o sea, no es que siempre vamos a encontrar de 3, pero durante la lactancia sí podemos encontrar de ese tamaño. Pero si yo empiezo a ver estos ductos, que ya la paciente primero ya me llega, siempre, yo digo, siempre ver a la paciente primero, preguntarle todo, entonces yo ya me hago una idea de lo que yo puedo encontrar. Entonces, si la paciente me dice, mire, tengo esto, entonces puedo pensar, empiezo. ¿Qué les llama la atención de este ducto? Tiene una masa interna, parece. No está totalmente anecoico. ¿No es cierto? Mire, entonces es importante, miren, aquí en la mamografía nosotros ya empezamos a ver esta dilatación que tengo aquí. Un ducto que no es vaso ni nada, que normalmente en la mamografía nosotros vemos bastantes vasos. Pero en este caso correlacionamos con la ecografía y yo veo dilatado, primero empiezo a ver dilatado porque de aquí a acá no me va a medir, me mide más de 3 milímetros. Miden acá y en cambio acá ya veo como con contenido. Entonces nosotros ya no va a ser un BIRAT 3, esto ya va cambiando, ni BIRAT 2, ya van cambiando la categorización del BIRAT porque encuentro una ectasia ductal simple, sin ninguna imagen en su interior, solo ectasia ductal, puede ser incluso un BIRAT 2, o si tengo algún hallazgo ya cambiar el BIRAT 3, o en este caso que yo tengo como una masa sólida, que capaz que si le pongo el Doppler me da vascularidad, ya es un BIRAT 4. ¿Ya? Recordemos que también hay carcinomas intraductales, entonces siempre tenemos que tener pilas en esto. O sea, aparte de ver, tenemos que ver todo el ducto. Si ya lo veo dilatado, pues ya ponerme pilas para ver si, aparte de la ectasia, no tengo alguna más. ¿Ya? Importantísimo. Entonces, cada imagen me va cambiando también la categorización del BIRAT. Entonces, miren, en cambio acá solo veo, acá solo es anecoica. Es dilatación de los ductos, pero no hay nada de imágenes dentro como acá en esta imagen acá muy clara, ¿ya? Entonces acá es una ectasia ductal. Acá también, como se correlaciona con la mamografía, y vemos una ectasia, ¿ya? Igual acá, un ducto dilatado. Ver que mida más de 3 milímetros, está perfecto. Saber eso. Ya, entonces ya terminamos de ver ectasia ductal. No digo, no se va a complicar en eso. Ahora vamos a ver mastitis. Entonces, una de las características, pues la mastitis, nosotros sabemos que se da en pacientes, la mayoría de veces en pacientes que están dando de lactar, en lactancia, se puede presentar mastitis. A veces la mastitis tiene características, pues que clínicamente que la paciente llega con dolor, con un poquito de edema. Entonces, a veces las características de la mastitis son un poquito irregulares que ya vamos a ver, ¿verdad? Igual es una patología común, igual siempre va a tener el antecedente de la lactancia, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos? Que es una infección bacteriana de los conductos galactóforos que ocurre en el puerperio o la lactancia. ¿Cómo llega la paciente? La paciente llega con dolor, eritema y edema. Entonces, si yo veo una imagen de la mama así, que la paciente llega, que se le duele, se coloca para yo hacer la ecografía y tiene dolor, eritema, calor y edema, pues en una paciente joven que está dando de lactar, lo primero que pienso es una mastitis, ¿no?
¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los hallazgos en ecografía? En clínicamente o en síntomas ya vimos, ¿no? Entonces ya tenemos el panorama de la paciente que vamos a revisar. Ahora vamos a ver qué encuentro yo. Tengo engrosamiento cutáneo. Entonces, esto es engrosamiento del tejido celular subcutáneo. Entonces, miren cómo aumenta ya este espacio, también ya empieza a aumentar. Obviamente también la piel empieza un poco a engrosarse. Entonces, características. Tengo edema e hiperecogenicidad de los lobulillos grasos. Entonces, ya me empieza a cambiar. Y el conducto, el tejido glandular, se vuelve un poco hipercoico y puede haber conductos dilatados. Entonces, miren esta imagen. Aquí, ¿cómo describiré en esta imagen? ¿Cómo? ¿Alguien que me describa, porfis? ¿Nadie? Se observa, Doc, engrosamiento cutáneo y tejido glandular hipoecogénico con dilatación ductal. Ya. Sí, o sea, sí se ve el engrosamiento cutáneo que les decía y que igual dice usted, sí se ve el engrosamiento cutáneo, pero más que en ectasia ductal o conductos dilatados, eso es más el tejido, que es como se produce edema, y recordemos que a veces cuando hay edema, existe una infiltración de algo de líquido cuando hay edema, entonces es esto, miren. Entonces describiríamos como una imagen irregular, hipoecoica, y pues nos corresponde a una mastitis. Es más por el edema y por la infección que tiene del engrosamiento cutáneo, ¿ya? Entonces, estas son las características de una mastitis. Entonces, recordemos que cuando tenemos una mastitis, las mastitis cuando no son tratadas, estas me pueden producir algunas otras complicaciones. Entonces, depende de cuándo llega la paciente a la consulta. Entonces, entre esas complicaciones, nosotros podemos tener un absceso, ¿ya? Entonces, ¿qué es el absceso? Pues es una acumulación dolorosa de pus en la mama por infección. Más común en mujeres que están amamantando como complicación de la mastitis y pues en la clínica llega la paciente con un bulto doloroso, piel enrojecida y engrosada, ¿ya? Entonces, miren, ¿cuáles son los hallazgos de la ecografía? Miren cómo esta imagen ya está acá, es una imagen engrosamiento total de los tejidos, del tejido glandular. Hay como, me parece como una distorsión de la arquitectura de la glándula mamaria, y veo una imagen irregular, y miren que parece anecoica todo esto, entonces que no solo está en una parte, sino que está casi en toda la glándula mamaria. Entonces, esto me recuerda a una colección. Entonces, ahí nosotros vamos viendo, miren los tejidos cómo están alrededor con vascularidad por el proceso infeccioso. Entonces, nosotros ahí vamos haciendo los diagnósticos diferenciales. Entonces, miren acá, por ejemplo, miren, en este caso, es una imagen, gran imagen ovalada, con contenido, con detritos que corresponde a pus. Y en este caso se está haciendo una punción y termina siendo un absceso. Igual esta imagen acá, miren, es una gran colección. Diferente, esto es un fibroadenoma, diferente a otras características de las que hemos dicho, de las lesiones que hemos dicho. Entonces es una imagen heterogénea, con áreas líquidas, con sedimento, que nosotros a la larga es un absceso, ¿ya? Entonces siempre tenemos que también tener en claro, obviamente con el antecedente de la paciente y la clínica de la paciente. Y el examen físico también nosotros vamos a ver cómo la piel va a estar enrojecida.
Acá también, aparte de la colección que nosotros tenemos aquí, en una forma irregular, la colección tenemos también alrededor engrosamiento de todos los tejidos, del tejido celular, engrosamiento, ¿ya? Y aquí también tenemos, miren esta imagen, esto solo es edema, es un poco de edema dentro del tejido celular subcutáneo. Entonces, miren acá un esquema y cómo son los tejidos. Entonces, miren, primero que encuentro de la piel, entonces ya voy por partes, ¿ya? Entonces ya voy viendo, ya veo la imagen, el absceso, con toda la pared engrosada, y como es absceso, como puede tener líquido, como son mixtos, entonces yo puedo tener un refuerzo acústico, ¿ya? Entonces vemos también que dentro de la piel ya empieza a verse líquido, ¿ya? Y miren todo esto. Entonces, obviamente esto, a pesar de que tiene refuerzo, me recuerda a un absceso, ¿ya? Entonces, características, y aquí está el esquemita para que no se nos olvide las características que podemos tener en estas lesiones, ¿ya? Entonces, pues ya, en este caso, terminamos con mastitis, absceso. Ahora vamos a ver, obviamente que esas lesiones nosotros damos tratamiento y tiene que dar tratamiento antibiótico y va a mejorar, ¿no es cierto? En algunos casos, cuando no tenemos, a veces hay un tipo de cáncer inflamatorio y el tipo de cáncer inflamatorio me va a presentar características así. Me va a presentar una lesión que a la clínica vemos como engrosamiento, pero en cambio ya son lesiones de larga data, no son lesiones como el absceso o la mastitis, que son cuando está dando de lactar, sino que son sin que tienen ningún antecedente, nada, no tienen antecedentes de lactancia, no tienen antecedente, pero empiezan con engrosamiento de la mama y a pesar de tratamientos no mejora. Entonces, sí, realmente sí se hace el diferencial y sí es fácil diferenciar estos tipos cuando son así, que no tengan el antecedente de la lactancia ni todo eso. Pero siempre tenemos que tener también en cuenta esos diagnósticos diferenciales en el momento de ver una lesión. Entonces, vamos a ver otra lesión que no es tan... Y entrarían como, doctora, y entrarían como BIRAT 2 dentro de la clasificación. Lo absceso y mastitis. Absceso, mastitis. Sí, claro. Sí, sería así, porque en realidad con eso nosotros, el médico que le está tratando le va a dar tratamiento antibiótico y esta lesión nosotros lo que sí le podríamos llamar es para hacerle un control posterior que podría ser en unos 15 días. Recordemos que si yo le doy un BIRAT 3, ella tiene que regresar a los 6 meses, pero es una lesión que al final con tratamiento va a mejorar. Entonces nosotros sí le podríamos decir que regrese para ver para ver con el tratamiento si ha mejorado la lesión, pero sí, realmente sería un BIRAT 2. Entonces, seguimos con el lipoma. Entonces, ¿qué son los lipomas? Como todos sabemos, nosotros los lipomas están compuestos por grasa. Entonces, ¿cómo vamos a ver en la ecografía? Vamos a ver, esto así corresponde a los lipomas en todo el cuerpo. Entonces, esto ya es para todos. Son iso o hiperecoico en comparación con la grasa circundante. Son benignos, entonces, por lo tanto, son BIRAT 2. En la mayoría son redondeados u ovalados o con bordes definidos. Aquí vemos, miren, tenemos esta imagen ovalada, es isoecoica, isocogénica con el tejido adyacente, entonces nos hace recordar un lipoma, a pesar de que es ovalado, pero en realidad no tiene características de fibro, porque el fibroadenoma es más hipoecoico. Entonces, esto es un lipoma. BIRAT 2, no tiene nada de ciencia ni nada, es muy fácil reconocer un lipoma. ¿Ya? Doctora, Mire, una pregunta. ¿El lipoma puede tener vascularización también? En algunos casos sí, puede tener una pequeña vascularización, sí. Una mínima, casi no tienen en sí los lipomas, pero algunos pueden tener en realidad. Incluso, normalmente el lipoma, ¿en qué plano se encuentra? ¿Algún lipoma atípico, doctora? Plano subcutáneo. Normalmente, ¿no es cierto? Pero hay unos lipomas que también se encuentran en el plano muscular.
Entonces, no porque lo veamos en otro plano, no. Normalmente, y la mayoría de lipomas están en el plano subcutáneo, pero sí podemos encontrar algunos que pueden estar en el lipoma, en el plano muscular, ¿ya? Entonces, siempre, como tenemos que estar en el tejido celular subcutáneo, yo lo empiezo a buscar ahí. Entonces, miren, por ejemplo, este es un gran lipoma, que incluso tenemos 2 ventanas y lo han puesto para poderlo medir y termina siendo un lipoma, porque lo ven en los 2 planos. Entonces, termina siendo un lipoma, que es un BIRRA 2. ¿Ya? Entonces, ya hasta ahora hemos categorizado casi todas las lesiones benignas, ¿no? Bueno, la necrosis también es una lesión, pero casi estamos categorizando todas las lesiones benignas para que no tengamos ningún inconveniente, que son las lesiones que son más comunes en ecografía. Ya, entonces en la necrosis grasa, bueno, la necrosis grasa es una entidad benigna que se presenta como una masa palpable dentro de la mama. Entonces, esta entidad se presenta como resultado de un trauma. Entonces, si yo tengo un trauma tengo el antecedente de que una paciente tiene un trauma, posiblemente yo me encuentre después, no es que inmediatamente, porque si yo inmediatamente a una paciente que ha tenido un trauma, ¿qué me puedo encontrar? En la mama. Un hematoma. Un hematoma, ¿cierto? Entonces, es un hematoma lo que puedo... Pero en este caso, cuando decimos necrosis, ya es para decir ya después de que han tenido un antecedente de un trauma hace algunos meses, y bueno, eso es, no inmediatamente que la paciente ha tenido, porque, y si fuera un hematoma, igual no tendría implicancia en esto, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los hallazgos de ecografía? Entonces, podemos tener parte del tejido adiposo levemente inflamado e hiperecogénico, como miren acá vemos, pero en cambio no nos parece un lipoma, porque el lipoma es muy bien definido, miren acá, es muy bien definido. En cambio, en este caso no, porque son como un leve engrosamiento del tejido, ¿ya? Entonces, estas son las características. Entonces, igual a necrosis grasa es igual a un BIRRA 2, no tiene ninguna implicancia, ¿ya? Ya, ahora vamos a ver la ginecomastia, que hace unos días me hicieron unas preguntas de la ginecomastia. Entonces, como sabemos, es una patología de la glándula mamaria masculina. Entonces, ¿cómo vamos a ver? Es el trastorno que dice mamario masculino más común. Entonces, miren, ¿cómo llega el paciente? Clínicamente tiene una masa subareolar blanda, sensible y móvil. Entonces, miren, que tenemos acá una glándula mamaria más grande que la otra, miren, en este caso. Entonces, vamos a hacernos, ya vemos esto, vamos a hacer la ecografía. Entonces, lo único que nosotros, miren, nosotros comparamos aquí las imágenes. Entonces, aquí tengo una mama derecha y una mama izquierda. Entonces, aquí me parece un engrosamiento, no tanto engrosamiento, pero sí aumento de tejido, un poquito de tejido fibroglandular justo detrás del pezón, ¿ya? Entonces, siempre nosotros, cuando tenemos una lesión, no solo en este caso, sino en todos los tipos de lesiones, siempre cuando podemos hacemos una comparación. Y comparo con el otro, entonces ya digo, no, este ya está diferente, o sea, este tiene algo. Entonces, nosotros, cuando vimos anatomía, recordamos cómo es el tejido fibroglandular. Entonces ese tejido tendría que verlo también en la glándula mamaria. Entonces, si en el caso de que hubiera una glándula mamaria masculina o una ginecomastia, ¿ya? Entonces, esa imagen parecida yo tengo que verla acá. Entonces, miren aquí dice ginecomastia bilateral en deportista que toma esteroides. Entonces, miren acá, esto. Aumento de tejido fibroglandular. Todo esto es tejido fibroglandular. Entonces, pues, es fácil el diagnóstico. Tengo el plano muscular y acá, en donde sería el tejido, detrás del tejido celular subcutáneo, tengo imágenes de tejido fibroglandular. Entonces, tengo el diagnóstico de ginecomastia. En este caso dice que es bilateral por esteroides.
Entonces, en realidad, como también decíamos ese día, también puede haber que tenga, como tenemos tejido fibroglandular en la mama, en esta mama masculina también puede haber lesiones, pues entonces nosotros, aparte de diagnosticar una ginecomastia, también tenemos que recorrer bien el tejido fibroglandular que está en esta glándula para por ver si no hay lesiones, porque si hay tejido puede haber lesiones, ¿no? Ya, ahora el tumor filodes. Entonces, nosotros el tumor filodes, ¿cómo lo observamos y cómo lo hacemos el diagnóstico diferencial? También es común este tumor, pero en este cambio ese tumor ya va cambiando y como vamos a ver en las características, va cambiando de forma y todo. Entonces, ¿qué dice? Es un tumor benigno también que presenta crecimiento rápido y expansivo. Está en mujeres mayores de 40 años, entonces... Miren la epidemiología. ¿Qué decíamos de los fibroadenomas? ¿En qué edad eran más comunes? 15 a 25 años. No es cierto. Entonces, totalmente ya, nosotros ya solo con eso, nosotros ya nos vamos haciendo un cuadro diferente del paciente que tenemos. Ya, si me llega una paciente de 50 años o de 55 años con una imagen así, o sea, sí puede ser un fibroadenoma que puede tener, pero si es de reciente, pero en cambio el fibroadenoma, ella lo debe haber tenido ya desde mucho tiempo atrás, ¿no? No es que le apareció recién. En cambio este filodes, pues sí, me puede ser que está en esa etapa justo que empezó a desarrollarse. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos de un tumor filodes? Entonces, son nódulo hipo o isocoico de bordes definidos o parcialmente definidos que presenta buena transmisión acústica y puede presentar áreas quísticas. Entonces, si nosotros vemos acá, no tiene tanta diferencia con los otros nódulos como son el fibroadenoma, pero en cambio la característica de este tumor filodes es que es un tumor más grande, tiene más como que bordes lobulados y tiene vascularización. Entonces, eso nos hace pensar que es un tumor filodes diferente al fibroadenoma. Entonces, ahí vamos haciendo las diferencias, en la edad de la paciente, las características que tiene, cómo es más grande que un fibroadenoma. Obviamente que también podemos tener fibroadenomas atípicos, que eso también nos hacen la duda diagnóstica, como veíamos en la diapositiva anterior. Entonces, miren acá, miren, es una gran imagen, a pesar de que es redondeada, es hipoecoica, pero nos hace pensar por todas esas características que puede ser un tumor filodes, ¿no? Entonces, acá también, miren, como tenemos un lóbulo, y en este caso pasaríamos por un tumor filodes, ¿no? Va por un fibroadenoma, ¿no? Pero en este caso, pues también, no digo, por la edad de la paciente, pensaríamos que es un filodes. Pero en cambio, el filodes no es tan común como el fibroadenoma. Entonces, el fibroadenoma tiene bastante incidencia, en cambio el filodes no. Entonces, ahí vamos haciendo los diferenciales. Ya, y por último, después de ver todas las... ¿Hay alguna manera de el tamaño entre el fibroadenoma, tamaño en medida, entre el fibroadenoma y el tumor filoide? No, en realidad no es que justo hay una medida exacta para el fibroadenoma ni para el filodes, pero sí, no digo, el filodes tiende a ser mucho más grande que el fibroadenoma, pero que hay una medida exacta, no, porque también, no digo, pueden haber fibroadenomas atípicos. Los típicos no son tan grandes, son ovalados, pero cuando tenemos atípicos, esos atípicos son los que ya me ponen a hacer el diagnóstico diferencial como un filodes. Ya. En este caso ya vamos a ver, ahora ya como vimos casi toda la patología benigna que hay en mama y ya hemos categorizado en qué BIRAT nosotros vamos a ponerlos a cada uno, ahora vamos a ver el cáncer, cuáles son las características que también nosotros ya en el BIRAT ya vimos algunas características de cuál es el cáncer y cómo vemos las características. ¿Cuáles eran las características? ¿Cómo describíamos un nódulo maligno? Que ya vimos en esa clase el viernes. Por lo general son hipoecogénicos, presentan sombra posterior, solo con mencionar dos. Ya, ¿qué más?
Que son presenta bordes vascularidad. Más de 3 lobulaciones, de bordes irregulares, o espiculados, no irregulares, espiculados, mejor dicho. Márgenes. Con calcificación. Sí, pueden tender a gran vascularización. Ya. Ya, entonces miren, más o menos... Causan distorsión tenemos, de la mama. Ya, de la arquitectura, ¿no? Entonces sí tenemos más o menos idea. Entonces, recuerden otra vez, les repito, forma era irregular, lobulada, ovalada o redondeada, la forma. Los márgenes eran circunscritos y no circunscritos. Y en los circunscritos ahí entraban los espiculados, angulados, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el cáncer. Entonces, bueno, la prevalencia del cáncer podremos decir que está más en mujeres de 50 años. Entonces, ¿cuál es la clínica de la paciente? ¿Cómo llega la paciente a la consulta? Recordemos que también porque el cáncer de mama es la segunda neoplasia en el país. Por eso se hace bastante tamizaje a todas las pacientes mayores de 40 años. Hacemos mamografía y ecografía de tamizaje. Tiene bastante alta prevalencia en paciente a la consulta. Puede ser un bulto. Y miren, aquí tenemos un esquema de todas las formas en que podemos llegar con un endurecimiento, con un bulto, llega con una masa, si meto con un bultita, con un hoyuelo, hendidura también que nosotros podemos ver, la mama enrojecida, no porque esté enrojecida siempre va a ser mastitis, no siempre, puede tener secreción, ¿ya? Entonces, la paciente si tengo secreción, retracción del pezón, que ya en unos casos de todos estos hallazgos, hay algunos casos en donde ya estos hallazgos ya son porque ya está un poco más complicado o más avanzado, ¿ya? Puede tener crecimiento de venas, ya cánceres ya avanzados, cambia la mama de forma y tengo una erosión cutánea, ¿ya? Esas son las características. Obviamente que nosotros tenemos que ya poder reconocer todo esto, nosotros sabemos cómo reconocer todo esto. ¿Ya? Entonces, que nos llegue a nosotros una paciente con esas características, pues obviamente nosotros ya vamos a tener la idea de decir lo que voy a encontrar, pero no siempre es así. Hay pacientes que no llegan con lesiones así, hay pacientes que no les duele, que no tienen lesiones, que sí hacen los exámenes como son necesarios. Entonces, por eso es importantísimo en el cáncer de mama hacerse los autoexámenes, hacerse las valoraciones anuales, la ecografía y la mamografía. Entonces, por eso se repite tanto y se insiste tanto a la población que acuda para la prevención, en prevención de cáncer de mama. Entonces, vamos, que decíamos, retracción del pezón, formación de hoyuelos en un área de la mama por retracción del tumor. Entonces, ya sabemos que es una patología maligna, entonces el panorama de la lesión va a cambiar totalmente, ya no va a ser la lesión, como ustedes decían, ya no va a ser la típica redonda, ovalada, con márgenes circunscritos, paralela, ya no, nosotros ya vamos a empezar a cambiar esas características. Entonces, ¿qué dice? Puede ser una masa hipoecoica, este es un esquema para ver, entonces primero puede ser una masa hipoecoica, ¿ya? La forma suele ser irregular, entonces miren esta forma, no es una forma ni ovalada, ni redondeada, ni nada, es una forma irregular y menos frecuente, aunque esto no salva que porque yo veo una imagen redondeada o ovalada, no puede ser un cáncer también, entonces, pero es menos frecuente. Los márgenes, entonces ya describimos nosotros, es hipoecoica, tiene la forma irregular. Ahora vamos a los márgenes. En estas lesiones malignas, el cáncer no tiene márgenes circunscritos, son no circunscritos, en donde yo tengo que era un margen indistinto, es decir, que tengo una lesión en donde yo no distingo los márgenes. Se ve la lesión ahí,
pero está como si fuera, para que sea más entendible, como si estuviera borrosa ahí. Entonces es con márgenes indistintos. Márgenes angulados, que recuerden que se puede tener un margen como anguladito, ¿ya? Puede ser microlobulado, que era más de 3 lobulaciones, y yo ya pienso en algo maligno. Si yo tengo 3 o menos, pues podría seguir pensando en un fibroadenoma. Y espiculado, ¿ya? Entonces, es márgenes, es una cosa, forma es otra cosa, ecogenicidad es una lesión, no es paralela, en este caso está paralela, pero bueno, no paralela. Tengo una sombra acústica posterior. Estas lesiones hipoecoicas, lesiones malignas, me dan una sombra acústica posterior y puede tener microcalcificaciones, a diferencia de lo que decíamos que en las lesiones benignas, como el fibroadenoma, yo puedo ver calcificaciones grandes. En este caso, nosotros podemos ver microcalcificaciones agrupadas, es decir, que tengo una aquí, agrupadas. Eso me hace pensar en un cáncer de mama. ¿Ya? Entonces, en este caso, vemos las diferentes formas a ver, esta, 1, 2, 3, la tercera que me describa alguien. Así como les digo yo, que describan, que es la forma, así. Masa masa tipo hipoecogénica y de bordes irregulares. No, márgenes. A ver, otra vez. Bordes. No, a ver. Irregulares. Eso, la forma es irregular. Miren aquí, la forma es irregular. Los márgenes es diferente. A ver, ya entonces. La forma irregular. Ya, ¿qué más? Necesito ver Los la márgenes imagen que no se ve. circunscritos. Ajá, márgenes irregulares o microlobulados también pudiese ser. Es que es... ¿Cómo? No les escucho bien. Es que los márgenes tienen lobulaciones pequeñitas y al mismo tiempo es irregular, entonces no... No, pero... Los márgenes serían no circunscritos. Eso. ¿Se recuerdan que decimos una cosa es forma y otra cosa es márgenes? Totalmente diferente. Entonces, la forma es... Otra vez repito para que no se nos olvide. Describo forma. La forma puede ser ovalada, redondeada, irregular. ¿Ya? Entonces, esta sería una imagen nodular de forma irregular. Ya, irregular, forma irregular, ya queda clarísimo. De ahí puedo decir la ecogenicidad es hipoecogénica, ¿no es cierto? Ahora voy con los márgenes. Los márgenes son no circunscritos, pero dentro de los no circunscritos hay indistintos, espiculados. Esta sería una, ¿qué forma, qué márgenes tiene? Especulado. No, espiculados no son. No. Angulados. Tampoco. Bueno, este sería un margen microlobulado. Si lo ven, 1, 2, y otra vez, y otro lobulito, y otra. Entonces, es un margen no sumamente chiquititos. Microlobulado. Ya, aparte de esto, ¿qué tiene acá? Tiene en su interior calcificaciones. Microcalcificaciones. ¿Ya? Entonces, esta imagen, ¿qué birras le van a poner? 4. Sí. ¿Sí? Ya empezamos con el 4, incluso un 4B, ya le podemos poner un 4B, ¿no? Entonces, siempre acordarnos de cómo describir la lesión. Y si yo describo bien la lesión, se me hace más fácil el diagnóstico. Me voy acordando de todo, cómo es la forma, cómo es todo eso. Y no, eso solo aplica. Recordemos que en tiroides también veíamos los nódulos así. Y el nódulo de tiroides también se describía casi de la misma manera, ¿no? Ya. A ver, otro. A ver, el cuarto.
Otro doctor que me ayude describiendo. Les hago que me describan para que se les vaya quedando más, es más fácil así. Una lesión de forma regular, entornos no circunscritos, especulados también. Está un diámetro, en este caso sería vertical, el diámetro más alto. Sí, sería antiparalelo, ¿no? Antiparalelo, exactamente. Antiparalelo. ¿Ya? Bien, haríamos un... Los bien. márgenes más que especulados no serían lobulados también. Angulados. Más bien nos parecerían unos bordes angulados, ¿no? Unos márgenes anguladitos ahí. ¿Ya? Entonces, esto nos recuerda también a una... Miren, o sea, esto es bonito hacer el diagnóstico viendo todas estas imágenes, y en esas imágenes nosotros no vamos a poner que viendo esta imagen, esto, no vamos a poner que es un BIRRA 2, no voy a poner que es un BIRRA 3, pero a veces estas lesiones son muy pequeñitas, y como son pequeñitas nosotros tenemos que hacer, por eso es importante revisar bien la glándula mamaria, hacer un rastreo bastante pacienzudo también en la paciente para poder reconocer lesiones, porque a veces se pueden pasar lesiones pequeñas. Como aquí en cambio en esta tenemos que son como márgenes indistintos, entonces no tengo como una lesión que tengo ahí que está bien establecida. Incluso acá no, sino que tengo como un poquito de retracción de los tejidos. Entonces, esto me hace empezar a lesiones malignas. Miren el halo que tiene alrededor de esa lesión. Es una lesión bien pequeñita, pero tengo un halo y ya tiene un poquito de irregularidad, es antiparalela, y todo esto en conjunto, como siempre les digo, todo en conjunto me hace pensar que es una lesión maligna, no solo porque tiene la forma antiparalela, ya, o sea, si tiene la forma es una lesión maligna, no. Es en conjunto todo lo que yo voy describiendo. Por eso les digo que me describan, no porque les quiero molestar, sino que para que se les quede cuáles son las cosas que yo tengo que describir en un nódulo y se me hace más fácil el diagnóstico. Ya van a ver cuando hagan alguna vez. Entonces, acá, miren igual, miren, los esquemas también son muy bonitos, son muy didácticos para nosotros poder reconocer lesiones. Tenemos, bueno, esta es una mamografía, y miren en la mama. O sea, diferente, si recuerdan en una mamografía anterior yo les decía, les presentaba una imagen redondeada, ¿no? Y miren esta imagen. Primero está retroauricular, irregular, con múltiples microcalcificaciones en su interior. Entonces yo ya la veo en la mamografía, y yo esta imagen lo único que la voy a reconocer, la voy a caracterizar en la ecografía. Y miren, lo que tiene esto son espiculados, miren. Y con múltiples calcificaciones en su interior. Miren. Entonces, son lesiones que por sí solas ya nos hablan de que es una patología maligna. ¿Ya? Acá, esta imagen, en cambio, sí tiene forma como indistinta, no es la imagen que ustedes me digan, tiene los márgenes lobulados, tiene angulados, no, estos tienen márgenes indistintos, que también era dentro de los márgenes no circunscritos y pues nos daba características malignas, tiene microcalcificaciones, ya, entonces todo esto nos hace pensar, es antiparalela, hipoecoica, todo esto nos hace pensar en una lesión maligna. Entonces aquí, otra característica de las masas, de las lesiones malignas, es un halo. Entonces, este halo hiperecogénico va a rodear la masa hipoecoica. Entonces, otra característica que se suma a las demás. Recordemos también que teníamos la sombra acústica también, que nos puede ayudar. No en todos los casos se ve esta sombra, pero esta sombra también nos puede ayudar a reconocer lesiones malignas. Y miren todo, el halo hiperecogénico alrededor de la lesión. Como acá, que veíamos en estas imágenes acá y acá, miren el halo. Acá también, miren, vemos una imagen de forma, sí, es una forma irregular, es una forma un poco ovalada, pero tiene este halo alrededor, antiparalela, que en conjunto me hace pensar también en una lesión maligna. Acá, miren, ¿a qué se les parece esto?
de lo que hemos visto. Parece una Está mastitis. feo esa masa. ¿Pero a qué se les parece? ¿Se acuerdan que ya habíamos visto? ¿A qué se les parece? Oh, fibroma. Por lo que invade estructuras adyacentes de la lesión. Sí, pero ¿a qué se parecía? ¿Se acuerdan que veíamos en patología benigna y que yo les decía que también hay que hacer el diagnóstico con patología maligna cuando tenemos la clínica? Parece una Mastitis. necrosis Exacto, grasa. Una necrosis grasa. ¿Qué era la necrosis grasa? Una masa heterogénea producida después de un trauma. Sí, pero eso se veía un poquito más ecogénico. Mire, en este caso, No. obviamente que podemos hacer los diagnósticos diferenciales también, pero en este caso nosotros también, por lo que miren, vemos todo esto, ¿se acuerdan que la mastitis también se veía por la infiltración del líquido dentro de todas las estructuras del tejido celular subcutáneo? Entonces, ahí es importante hacer los diagnósticos diferenciales con esto. Pero la clínica de la paciente va a ser diferente, como ya les explicaba en mastitis, ¿no? Entonces, miren, aquí tengo una gran imagen de forma irregular, márgenes espiculados, hipoecoica, con sombra acústica, y no todos los márgenes son, no tiene todos los márgenes espiculados, sino que acá tiene unos márgenes indistintos. Miren, en la parte posterior no se distingue tanto los márgenes de acá. Entonces, todo eso en conjunto ya me hace pensar en una glándula, en una patología maligna. Y pues, añadido a esto también la vascularidad, que si le ponemos vascularidad a esta lesión, vamos a ver que posiblemente tenga bastante vascularidad dentro de la lesión, ¿ya? Acá también, miren, podríamos pensar que es un fibro, ¿no? Un fibro porque es ovalado, es hipoecoico, pero miren la sombra que me presenta. Toda esta sombra acústica posterior que no está dentro de los de los benignos. Entonces ya en sí me hace pensar estas lesiones aquí. Entonces a esta lesión, a pesar de que nosotros le vemos así, con características benignas, que podríamos decir, nosotros no le vamos a dejar con un BIRAS 2, ya le vamos a poner un BIRAS 4, vamos a hacerle que le biopsia y vamos a esperar el resultado, ¿no? Acá pues clarísima esta lesión, ¿no? Una lesión espiculada, una lesión de forma irregular, con una forma, en la parte posterior tiene una forma indistinta, acá tiene como forma microlobulada, entonces eso también ya nos hace pensar en una imagen maligna. Miren acá las calcificaciones que tengo dentro de las microcalcificaciones en el interior, que también nos hacen pensar en las lesiones malignas. Es antiparalela, tengo uno como lóbulos acá, entonces microlobulada. Entonces aquí la distorsión de la arquitectura mamaria también puede simular en algunos casos una masa. Claro, también, sí, claro. Dentro también esto, la distorsión que también nosotros veíamos en cicatrices, que también vemos en esos casos, también nosotros podemos ver que también le podemos hacer el diagnóstico diferencial con un cáncer. Perdón. Entonces, aquí tenemos un esquemita o un resumen, sería un resumen de todos los hallazgos y cómo yo hago un diferencial de un cáncer de mama y un fibroadenoma. Entonces, ¿cuál es? Cáncer de mama, fibro. Bordes, ¿qué dice? Son irregulares, la forma es irregular, en algunos casos redonda o ovalada. Fibroadenoma es oval o redondeada y en algunos casos lobulada. Los márgenes son, en el cáncer, no circunscritos, puede ser indistintos, angulares, microlobulados o espiculados, y en el fibroadenoma son circunscritos y bien definidos. La orientación en el cáncer de mama son paralelos, en el cáncer son antiparalelos y son más altos que anchos, ¿no? Y en cambio, en el fibroadenoma son más anchos que altos. La ecogenicidad en el cáncer son hipoecoicos y en el fibroadenoma son hipoecoicos y en algunos casos isoecoicos.
Las características posteriores. En el cáncer tengo sombra acústica posterior. En el fibro no tengo sombra acústica posterior. No tengo por qué ver sombra acústica posterior. En el fibroadenoma, a diferencia del quiste que tenía refuerzo acústico posterior. Y calcificaciones, en el cáncer tengo microcalcificaciones dentro del tumor y en cambio en el fibroadenoma tengo grandes calcificaciones. Entonces, aquí están toda la diferencia que yo hago con un fibroadenoma porque se lo hace con el fibro por la hipocogenicidad que puede tener o las formas que ya hemos visto, ¿no? Entonces, para que nos quede claro cómo son la forma regular del fibroadenoma y aquí tenemos ya del cáncer que miren, casi hasta aquí tiene la misma forma y empieza ya con unos márgenes diferentes que ya nos hace pensar en algo maligno. Acá también, que son los bordes también, y recordemos también que también teníamos el halo, ¿no? La fibro es más ancho y en cambio el cáncer ya es más alto que ancho. Las calcificaciones, microcalcificaciones en el cáncer y macrocalcificaciones en el fibroadenoma. Entonces aquí vemos las características, miren de estos. Característica, miren totalmente cómo está aquí. Miren esta imagen. En esta imagen ni siquiera vamos, o sea, tenemos que revisar bastante bien para ver una lesión, porque es una lesión hipoecoica, pero tiene márgenes indistintos. Entonces ahí es lo difícil de ver estas lesiones. Ver una lesión así, vespiculadísima, eso es fácil, eso es rapidísimo. Se pone el traductor y se ve una lesión así. Pero cuando ya vienen lesiones que son isoecoicas, que son pequeñas, que eso es los retos diagnósticos que se nos dan. Entonces, miren, aquí tiene márgenes indistintos y vemos acá que tiene esta sombra, miren, esta sombra que tengo acá, entonces ya encuentro esta sombra aquí que yo no tengo que tener en la mama, entonces me pongo pilas y digo, debe haber algo, tengo que buscar y podemos ver la lesión. Ahora, un resumen de todas las lesiones más comunes, obviamente, que hay. Recuerdan que yo les decía en alguna clase, el viernes fue en la glándula de mama, que les decía que nosotros también podemos ver tejido glandular que a veces se encuentra focalizado y ese tejido a veces duele durante la menstruación, que la paciente obviamente es una paciente joven, que dice que durante la menstruación duele y que ella siente como una masita. Pero en ese caso es solo tejido, entonces nosotros también podemos hacer la diferencia con el diagnóstico diferenciales. Entonces vamos, quiste, fibroadenoma, cáncer y tejido glandular. Entonces, ¿cuáles son las características de todo eso? Primero, la ecogenicidad. Entonces, la ecogenicidad del tejido es que en el quiste es anecogénico. En el quiste es anecogénico. El fibroadenoma es hipoecoico. El cáncer es hipoecoico. Y el tejido glandular es hiperecogénico, porque el tejido glandular es hiperecogénico. Vamos a los quistes. Es oval o redondeado la forma. El fibro es más común oval o redondeado, menos frecuente lobulado. El cáncer es más común irregular la forma, menos frecuente redondo ovalado. Los márgenes en el quiste era circunscrito, en el fibro era circunscrito y en el cáncer era no circunscrito, que puede ser indistinto, angular, microlobulado y espiculado. La orientación en el quiste es horizontal, en el fibro horizontal y en el cáncer es vertical o antiparalelo. En los hallazgos posteriores que son el quiste tengo sombra, refuerzo acústico posterior, en el fibroadenoma no tengo ningún hallazgo, en algunos casos puedo tener una mínima sombra. En el cáncer tengo sombra acústica posterior, en el tejido glandular no tengo ningún hallazgo de estos, y calcificaciones en el quiste simple no tengo calcificaciones, en el fibro puedo tener grandes calcificaciones, en el cáncer tengo microcalcificaciones y en el tejido no tengo ningún cambio, ¿ya? Entonces yo creo que con esto nos queda claro cuáles son los hallazgos dentro de las lesiones más comunes. No creo que ya se les olvide con eso.
Ya, entonces, eso es un recuento de toda la patología de mama. Entonces, ya hemos visto, dentro de todo esto, hemos visto anatomía, hemos visto BIRATS y hemos visto patología de mama. No sé si existe alguna pregunta del tema de hoy. Doctora, disculpe, la adenosis mamaria, ¿cómo se vería por ecografía? La adenosis mamaria empieza como un poquito como engrosamiento del tejido, así más o menos así como un poquito más ecogénico y ya, no es más que esos cambios que tiene la glándula mamaria. Igual es una patología benigna. Gracias. Ya. ¿Alguien, algún comentario, alguna cosa que tenga de la clase? Sí, doctora, como experiencia personal, es de gran ayuda tener impreso y todas las características de esas masas, las más comunes, las más importantes, como para antes de un examen revisarlas y saber qué buscar. Sirve de gran ayuda tener esa especie de pollita ahí. De los hallazgos para describir la lesión, dice usted. Exactamente, características, formas, márgenes, calcificaciones. Sí, eso. Ecogenicidad. Claro que es importante. Eso, claro que es importante, importantísimo. A veces hay cosas que no hacemos al diario y es importante tener así, es verdad eso. Ya cuando hacemos al diario y estamos todos los días, pues ya por a fuerza se nos va a quedar. Pero en realidad sí es importante. A veces al inicio no recordamos todo lo que tenemos que describir en la lesión. Porque todo lo que nosotros hemos dicho en la clase es lo que nosotros tenemos que describir la lesión. No es que solo ponemos, se ubica una lesión hipoecoica redondeada y pare de contar. No, nosotros tenemos que poner todo lo que describimos en la lesión y poner diagnóstico, poner BIRATS, poner todo eso para poder hacer un buen diagnóstico de la patología de mama. Es por eso que la mama no es así tomarlo tan a la ligera. Patología de mama es complicado. A pesar de que, como dije, un quiste, lesiones así, es fácil diagnosticar, pero hay lesiones que no son así y pues no es que podamos decir, bueno, le decimos a la paciente que venga en un mes y no importa, no, porque son cánceres que es importantísimo hacer el diagnóstico, porque si ya viene después de un mes, 2 meses, 3 meses, ya puede ser tarde para la paciente. Entonces siempre es importante, a diferencia de otro tipo de tal vez de patologías. Y también, doctora, recordar que siempre se debe valorar la axila también, sobre todo la cadena ganglionar donde se asientan las metástasis, donde primeramente hacen metástasis los cánceres. Claro, sí. ¿Se recuerdan cuando nosotros decíamos la exploración de la mama? Creo que era en anatomía de mama que vimos eso. Nosotros siempre empezamos por la axila. Entonces, como siempre empezamos por la axila, entonces nosotros siempre vamos a ver ganglios normales, siempre, porque eso es normal ver un ganglio. Ya, pero en cambio, si yo ya empiezo con axila y yo ya veo un ganglio de características malignas, pues ya, o sea, ya estamos ya se nos viene a la idea que nosotros tenemos que encontrar algo ya maligno, porque el ganglio está así. Si solo estuviera inflamado, es diferente, pues ya está inflamado, puede ser por cualquier, incluso si una paciente tiene mastitis, va a tener ganglios inflamados. Entonces sí es importante siempre, no es que tal vez en algún examen voy a ver axila. Axila se ve en todos los exámenes que hago de mama. Incluso he escuchado que dicen que solo les hacen una mama, que hacen solo diagnóstico y solo le hacen una mama, la mama que le duele. Y no es así, se debe hacer mama derecha, mama izquierda, axila derecha y axila izquierda. Así es. O la paciente, claro, o la paciente cuando llega quieren que le hagan una sola porque le da vergüenza o solamente porque le duele la una, y ahí se le debe explicar que las dos siempre. Entonces es importante nosotros explicar bien qué le vamos a hacer, y es todo, se hace todas las dos. Así la lesión, así yo ya haya visto la lesión en la mama derecha, que la paciente dice, a mí me duele la mama derecha y yo ya encontré la lesión en la ecografía, tengo que hacer la izquierda. O sea, siempre tenemos que siempre revisar todo.
Así no se nos van a pasar Doctora, sí, una circunstancia particular que está ocurriendo ahora y que me ha pasado un par de veces, quisiera compartirla, que en pacientes mujeres, en el sitio donde le colocan la vacuna, después de unos 10 días vienen con problemas a nivel de que se sienten bultos en la axila y se ven ganglios inflamados, pero por motivo de la vacuna. Hay que tener siempre en cuenta eso también y preguntarle a la paciente si ha recibido vacuna en las últimas semanas o 2 semanas. Sí, recordemos que los ganglios, como son mecanismos de defensa, ellos se van a inflamar se pueden inflamar por todos. Hay unas personas que son más predispuestas a esto que el ganglio se inflame. Incluso en la región inguinal se ve pacientes que incluso solo porque se han rasurado alguna cosa en la región inguinal o en el pubis pueden tener ganglios inflamados y el único antecedente de eso. Entonces, claro que es importante. Entonces, eso nos queda de enseñanza, que siempre debemos preguntar los antecedentes a la paciente, clínica, antecedentes, todo. No porque nosotros hacemos ecografía, es como que, no importa lo que, no, siempre nosotros, porque eso ya nos ayuda a nosotros ir haciendo nuestro cuadro en la cabeza de qué puede tener el paciente. Bueno, creo que estamos bien hasta ahora con mama, ¿no es cierto? Entonces yo espero que hayan entendido la clase y nos vemos el día de mañana. Bueno, mañana vamos a empezar con Doppler. Yo no sé, los que hagan Doppler, pues me van a entender la clase más fácil que los que no hayan hecho nunca Doppler, porque Doppler no es tan, bueno, ni tanto, tampoco quiero que la ecografía sea fácil. En realidad, nosotros nos toma bastante tiempo a aprender y hacer una ecografía bien hecha. Pero el ecodoppler sí también nos trae un poquito más de dificultad. Entonces, mañana vamos a ver vamos a caracterizar las ondas de la ecografía de Doppler portal. Entonces, en este caso, si ustedes pueden darse una leída de algo de Doppler portal antes, porque vamos a caracterizar todas las ondas y sí son un poquito tediosos. Entonces, espero que voy a hacer el máximo esfuerzo. Igual la clase la hago lo más didáctica para que me entiendan, ¿ya? Entonces, pero mañana vamos a ver Doppler portal, después patología. Si nos alcanza mañana la clase, vemos de una vez Doppler portal, las características. Vamos a ver si nos alcanza la clase patología. Y luego seguimos de los demás días con Doppler de miembros superiores e inferiores, ¿ya? ¿Alguna duda con eso? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Tengan una buena noche, traten de descansar. Hasta mañana. Gracias, doctor. Mañana. Lavarte la boca. ¿Qué estás haciendo? Buenas noches, gracias. Buenas noches, doctora. Mañana. En el cuarto. Ya. Eso. Buenas noches, hasta mañana.